Listo, chicos, vamos a empezar esta clase de ciencias naturales y vamos a revisar el tema de los tejidos, ¿sí? Aquí nos habla de los tejidos animales, pero si bien es cierto, nosotros también pertenecemos a este grupo, ¿no? Porque recuerde que dentro del grupo de los animales, nosotros estamos, ¿no es cierto?, en el grupo de los mamíferos, ¿sí? Porque nacemos del vientre de la madre y también se alimentan los primeros meses de leche materna, ¿sí? Tenga la bondad, chicos, verán, yo les avisé el tema de cámaras, yo les dije. Entonces vamos a hablar, primerito vamos a ver qué son los tejidos, ¿no? Voy a compartir también la pantalla para poder observar, ¿no es cierto?, el libro. Pero usted busque un resaltador, por favor. Listo, le voy a compartir también. Listo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ir revisando. Si hablamos de tejidos animales, como yo les dije, también pertenecemos a este grupo, ¿no? También hace referencia a los tejidos que nosotros estamos formados. Listo. Vamos a ver. Ayúdeme leyendo, Danielita Naranjo. Resalte el título primerito. Los tejidos animales. Ayúdeme, Danielita Naranjo, la lectura, por favor. Dice en qué página es. Página 18, página 18. Vamos a trabajar en la página 18. Ya. Los tejidos animales. Un concepto tradicional de tejido. Sostenía que eran un conjunto de células que cumplían una determinada función y que estaban constituyendo o estructurando los órganos de un ser vivo. Sin embargo, este concepto ha quedado caduco. ¿Sigo? Ya, hasta ahí nomás. Mire, primero eso nos dice, ¿no es cierto?, que anteriormente se decía que un concepto tradicional de tejidos sostenían que era un conjunto de células. Hoy en día, si bien es cierto, ¿no?, ya no se dice que es un conjunto de células, pero sin embargo es un concepto que generaliza todo, ¿no? Generaliza, ¿sí? Vamos a ver acá abajo, ¿qué nos dicen sí que es el día de hoy? Ayúdeme con la lectura, Victoria. Hoy se considera que los tejidos animales no solamente son conjuntos de células similares, sino que además están constituidas por fibras en mayor o menor cantidad, dependiendo del tipo de tejido. Ya, hasta ahí un ratito, hasta ahí, Victoria, gracias. Mira entonces, ¿qué es lo que ha cambiado del concepto anterior? Se decía que era un conjunto de células, simplemente cambia el nombre, ¿no? Hoy se dice que están constituidos por fibras. Resalte esta partecita, están constituidas por fibras, ¿sí? Pero en sí el concepto, si yo le pregunto y le digo ¿qué es un tejido? Usted puede decir un conjunto de células o un conjunto de fibras. Es lo mismo, ¿sí? Es similar. Entonces resalte acá arriba también un conjunto de células, ¿sí? Cualquiera de estos dos conceptos sería válido, ¿no? Sin una prueba, ¿qué son los tejidos? Conjunto de células o están constituidas por fibras, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Simplemente que han modificado la terminología nada más, ¿sí? Obviamente dice que están constituidas de mayor o menor cantidad dependiendo del tipo de tejido, que es lo que ya vimos un poquito hacia abajo, ¿sí? Listo. Aquí un poquito en esta partecita nos habla, ¿no?, de cómo están constituidos los tejidos, las células, ¿no es cierto? Aquí nos habla también un poquito, sí, de los tipos que hay, sí, cómo están constituidos. Lo que yo quiero es que nos vayamos a esta partecita de acá abajo donde dice, hay 4 principales tejidos, ¿no? Esta partecita es justamente lo que nosotros ya trabajamos en nuestro cuaderno, que hay 4, ¿no es cierto? Ayúdeme leyendo, Kenji, este bloque de aquí, por favor. Hay 4 principales tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Los tejidos epitelial y conectivo tienen como características que sus células están poco diferenciadas y que conservan su capacidad de división. En cambio, los tejidos muscular y nervioso tienen sus células muy diferenciadas o especializadas.
para cumplir funciones muy delicadas y han perdido la capacidad de reproducirse. Ya, mire lo que nos dice. Primerito ya trabajamos, sabemos que hay 4 tipos de tejidos, ¿no? Hay el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso, ¿sí? Nos dice aquí que el primerito, ¿no? En este caso el epitelial y el conectivo tienen como características similares, ¿no? Son parecidas estas dos. Si usted observa acá abajo, un poquito en la imagen que tenemos aquí, ¿no? Mire, aquí observan, ¿no? En la primera imagen podemos observar, ¿no? Cómo vienen los tejidos epitelial. Estos son parecidos, nos dicen, ¿no? Son similares al conectivo, ¿sí? Ahora, el tejido muscular y el tejido nervioso son unos de los tejidos más importantes, porque inclusive nos dicen, ¿no es cierto?, que estos han perdido un poquito, ¿sí?, el reproducirse, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de tejidos, ¿sí? Porque si se dañan, cuestan regenerarse un poquito estos tejidos, ¿sí? Obviamente que sí se regeneran, pero es un poquito más complicado, ¿sí? Sobre todo, el más importante de estos es el tejido nervioso, ¿sí? Ese es el que más cuidado debemos tener porque controla toda la parte de nuestro organismo, incluida la parte, ¿no es cierto?, de la respiración, la parte de nuestro corazón. Imagínense qué pasa si nos dañamos un tejido nervioso, ¿sí? Corremos muchos riesgos, entonces hay que tener mucho cuidado. El nervioso es el tejido más importante que tenemos los seres vivos, ¿sí? Ese es el más importante, ¿sí? Eso, por favor. Entonces, me resalta esta partecita hasta aquí, ¿no? Hasta donde dice, esta partecita resalte, ¿ya? Desde aquí dice, hay 4 principales, ¿sí? Todo este bloquecito me va a resaltar hasta aquí, ¿no? Resalte, por favor, ¿sí? Porque aquí nos dicen, ¿no? Que en cambio hay diferentes tipos, ¿no? En este caso, como le decía, si usted observa las imágenes de acá abajo, se puede ir dando cuenta cómo están formados nuestros tejidos, ¿sí? ¿Cómo va? Imagínese si se daña o se rompe de estos tejidos. Mire, aquí está la fibra del tejido muscular. Mire, por eso es que es como elásticos el muscular, ¿no? Cuando esto se nos rompe, se nos daña, es como que algo se le arranca a usted dentro de usted, ¿sí? ¿Ya? Vamos, resalte ahí, ¿sí? Entonces acá miren, esta imagen, bueno, este es igual, ¿no es cierto? El conectivo es parecido al de acá, pero en cambio este es el tejido, ¿no es cierto? Nervioso. Este sí hay que tener mucho cuidado. Este es bastante complicado si nosotros se nos llega a dañar, ¿sí? Estamos hasta ahí, resaltó. Sí, Ahora sí, vamos a ver, esto quiero que revisemos, las funciones de los tejidos. ¿Cuál es esa función que tiene dentro de nuestro organismo? Ayúdeme, Oyauri, leyendo, por favor. Resalte aquí lo que dice funciones. Oyauri. Funciones de los tejidos. En los animales pluricelulares se observa conforme aumenta la complejidad biológica, sus tejidos se van especializando más y más hasta dejar en simples agrupaciones de células, como en las esponjas marinas, y hasta encontrar alta diferenciación de tejidos por sus funciones en grupos más avanzados de animales como los vertebrados. Ya, La listo. ciencia que Mire, estudia hasta los ahí nomás mi Oyauri. Gracias, mi vida. Entonces, mire, primerito nos hablan, ¿no? De que, como decía, va aumentando la complejidad biológica de los tejidos, ¿sí? Dependiendo de las especies también, ¿no? En este caso nos dice que un poco más avanzadas son, ¿no es cierto?, de los animales vertebrados, ¿sí? Y nosotros estamos dentro de ese grupo, ¿sí? Esa es la parte más, cómo va la complejidad de nuestros tejidos de acuerdo a los diferentes tipos que vamos viendo. Esta partecita de acá abajo es importante. Ayúdeme, Ariel Ortiz, leyendo la ciencia que estudian los tejidos. La ciencia que estudia los tejidos se llama histología y solamente puede desarrollarse cuando se inventaron los microscopios para la observaciones a detalle sus elementos constituyentes. Pero este conocimiento no solo depende del uso de microscopios, sino también de las técnicas de
corte de los tejidos, de la correcta coloración que se aplique sobre estos. Listo. Mire lo que dice. Primerito, resalte, ¿no? La ciencia que estudia la parte de los tejidos se llama histología, ¿no? La histología. Si yo por ahí le pregunto cómo se llama la ciencia que estudian los tejidos, usted ya sabe que se llama histología, ¿no? Vaya resaltando, irame resaltando el libro, por favor. Por ahí yo veo, chicos, que no estamos resaltando. Vaya resaltando, ¿sí? Estudia la histología. Esta parte es importantísima, ¿no? Por ahí yo verá que a veces yo les digo estas preguntas van a ser de prueba. Yo veo por ahí algunos que sí lo anotan, ¿no? Entonces, es la histología, ¿sí? Ahora nos dice que cuando empezó esta ciencia, cuando inventaron los microscopios para estudiar cómo estaban constituidos estas células y determinar los diferentes tipos de células, ¿no? Hoy en día la tecnología ya ha ido avanzando, ¿no? Ahora también, por ejemplo, a través de una ecografía, por ejemplo, cuando usted se rompe el músculo, lo hacen por ahí una radiografía, digamos una ecografía, y ahí se puede ver qué daño tiene, ¿no? Entonces ha ido avanzando un poco ya la tecnología también, ¿sí? Listo, resalte esa partecita solamente. La ciencia que estudia los tejidos se llama histología. Esa es la parte que debe tener resaltada, ¿no? Histología. Y esta es la partecita que tenemos acá, ¿no? La parte de la clasificación de los tejidos, ¿no? Aquí tenemos la clasificación de los tejidos. ¿Sí? Esta partecita, ¿no? Resalte, por favor. Vamos a revisar. Esto es lo que ya conceptualizamos en nuestro cuaderno, ¿no? Decíamos que hay 4 tipos de tejidos, ¿sí? 4 tipos de tejidos o 4 tipos de fibras en este caso, ¿no? Vamos a ver, Yaren, ayúdame leyendo. Vamos acá, tejidos, el primer tipo. Esto es lo que a mí me interesa. Tejido epitelial. ¿Qué nos dice de este tejido? No, a ver, Danilo. Tiene como función principal recubrir las superficies del cuerpo, tanto externas como internas. Listo, mire, el tejido epitelial, su función principal es recubrir toda la superficie del cuerpo. Resalte esto sí, por favor, toda la superficie del cuerpo, tanto interna como externa. Dime. Sí, me escucha. Ahí sí te escuché, mi vida, ¿ya? Tranquilo, sí se te quedó por ahí colgado, creo. ¿Sí? Entonces, mire, esa es la función del epitelial, ¿sí? En este caso, recubrir, el epitelial recubre todo, ¿no? Tanto la parte externa como la parte interna. Entonces, le cubre a usted. Ese es el tejido primerito que estamos formados. Listo, vamos, Ángela, ayúdeme el segundo tipo de tejido. ¿Qué nos dice? Tejido conectivo o conjuntivo, cuya función principal es unir y soportar a otros tejidos del cuerpo. Listo, mire, el conectivo, como la palabra mismo lo dice, ¿no? Su función principal es unir y soportar otros tejidos del cuerpo. El conectivo une, mire, el epitelial recubre todo, el conectivo une a otros tejidos, ayuda, ¿no? A soportar ahí. Y vamos a ver, ayúdeme Michelle, ¿qué nos dice el tejido muscular? Tejido muscular, caracterizado por ser un tejido contráctil debido a la presencia de proteínas contráctiles, actina y miosina. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto? Dice que es un tejido contráctil, o sea, es fuerte, es a presión, es como unos elásticos resalte por favor todo el concepto, ¿no? Y debido, dice, a la presencia de proteínas, mire, todas las proteínas que nosotros consumimos ayuda a fortalecer, ¿no es cierto?, lo que es el tejido muscular. Y cuando hacemos ejercicio también fortalece, ¿no? Ahí fortalece sobre todo los músculos, ¿no? Sobre todo el tejido muscular, ¿sí? Y tenemos el último, que es el tejido nervioso. Ayúdeme leyendo, Kenji. Tejido nervioso, considerado el tejido de más alta especialización, ya que tiene la delicada y fundamental función de controlar desde las contracciones cardíacas y la respiración cuando dormimos,
hasta las funciones más complejas, como el pensamiento, el lenguaje, los sentimientos y la conciencia. Listo. Mire, es lo que yo le decía. Este es el tejido más importante para los seres humanos, ¿sí? El tejido nervioso, porque, ¿no es cierto? Dice que ayuda, su función principal es, ¿no es cierto?, controlar desde, ¿no es cierto?, las contracciones cardíacas, o sea, la parte de nuestro corazón, la parte de la respiración, ¿sí? Mire, cuando usted duerme, dice, ¿no es cierto? Y también las funciones complejas como el pensamiento, el lenguaje, el sentimiento y la conciencia. Entonces, mire, si a usted se le llega a dañar por ahí un tejido nervioso, puede tener deficiencia en cualquiera de estas características que tiene acá. ¿Sí? Entonces, es uno de los tejidos más importantes que usted debe tener cuidado, ¿sí? Que se le dañe, ¿sí? O que exista algún corte, ¿sí? Entonces, es muy complicado, ¿sí? Por eso este es el más importante. Resalte toda esta partecita de aquí, ¿ya? Resalte, por favor, ¿sí? Resalte. ¿Ya? 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 Resáltele, por favor, toda esta partecita. Entonces, mire, si yo le pregunto a usted y le digo, ¿cuántos tipos de tejidos tenemos? ¿Cuántos hay? 4. 4. El primero, ¿cómo se llama? Epitelial. Ya, todos. El segundo. Tejido conectivo. El tercero. Muscular. Tejido muscular. Y el último. Tejido Nervioso. Y si yo le digo, ¿cuál es el más importante de estos 4 tipos de tejidos? El Tejido nervioso. El tejido nervioso. Ese es el más importante que tenemos acá. ¿Sí? Ese es el más importante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, Lice. ¿No? Ya. Listo, entonces. Ahora sí. Vamos a ir analizando cada uno de estos tejidos, ¿sí? Ahora sí vamos a ir analizando, en cambio, cada uno de los tejidos. Pase, por favor, a la siguiente página. Y aquí tenemos el primerito, ¿no es cierto? El primero, el que decíamos aquí, el que cubre todo el cuerpo, que es el tejido epitelial. Este es el que cubre todo nuestro cuerpo, ¿sí? Tanto interno como externo, ¿sí? Justamente lo que nos dice aquí, ¿no? Este tejido, ¿no es cierto?, es un conjunto de células estrechamente unidas que tapiza toda la superficie corporal, tanto interno como externo. Resalte aquí, tanto interno como externo. Cubre todo, ¿no? Absolutamente todo. Pero vamos a ver qué más nos dice por acá. A ver. Ayúdenme, por favor, con la lectura. Luis, ayúdame, Luis. ¿Qué nos dice aquí? Los tejidos epiteliales, desde aquí, ¿qué nos dice? Luis. No, vamos, Kelly. Ay, ¿qué estoy diciendo ya? Ahí está, ya. Después va Kelly. Vamos, Luis, te escuchamos, Luis. Los tejidos Ya. epiteliales se caracterizan por tener las células de forma aplanada, aunque algunas son de forma cilíndrica y cúbica. Estas células están muy unidas entre sí y tienen una membrana interna llamada basal, que soporta a todas las células de este tejido. Ya, listo, gracias. Continúe, Kelly, por favor, ahora sí. No hay vasos. Ya. No hay vasos sanguíneos en este tejido y por lo tanto su nutrición se hace a partir de tejidos subyacentes, por debajo de la epidermis. Por esto, cuando tienes pequeños raspones en tu piel, se levantan las capas superiores de este tejido que son muy delgadas, semitransparentes, pero no hay una herida sangrante. El tejido epitelial, por su ubicación y función, se clasifica de 2 grupos.
Ya, hasta ahí. Mire lo que nos dice, ¿no? Este tejido, cuando usted se raspa o se daña, no se causa mayor daño, ¿no? Por ahí, cuando el raspón es un poquito más profundo, tiene un sangrado más fuerte. Si no, simplemente tiene un rasponcito, después se cicatriza, se regenera y no ha pasado nada, ¿sí? Entonces, este está, dice, sobre la superficie debajo de la epidermis, la parte de la piel, ¿no? Entonces ahí está ese tejido. Es muy delgadito, es un tejido bien pequeñito, bien delgadito que lo tenemos, ¿no? Listo, entonces. Va a resaltar aquí, nos dice, se caracteriza por tener las células de forma aplanada, ¿sí? O sea, de forma bien delgadita, ¿sí? Casi no es visible, ¿no? De forma aplanada. Aquí, nada más, solo está ahí, ¿ya? No hay vasos sanguíneos, por eso dice, cuando el raspón es leve, pues no se daña. Ya cuando el raspón es un poquito más profundo, ahí dañamos por ahí los vasos sanguíneos, ¿no? Y ahí es cuando hay presencia de sangrado, ¿no? Porque inclusive si ha visto usted que por ahí a veces se corta un poquito y ni siquiera sangra, solo se le abre un poquito la piel, entonces ahí no hay ningún daño, ¿no? No llegamos a los vasos sanguíneos, solo se hizo un poquito el tejido epitelial, ¿sí? Nos dice que hay dos tipos de tejidos de epitelial. Se clasifican en dos grupos, dice. Esta partecita resalte, ¿no? Por su ubicación, dice, ¿no? Por la ubicación, ¿sí? Y función se clasifican en dos grupos. Esta partecita quiero que resalte, ¿no? Se clasifican en dos grupos, ¿no? Vamos a ver cuáles son estos dos grupos en los que se clasifican, ¿ya? Hasta ahí resalte, por favor, ¿sí? Vamos a ver, ahora sí. Tenemos dos grupos. Vamos a ver. Ayúdeme, Michelle, leyendo. ¿Qué nos dice? Epitelios de revestimiento. Recubren y protegen las partes externas del cuerpo y de órganos vitales. En este caso, toman el nombre de epitelios, mientras que si recubren las partes internas de órganos o conductos, como los vasos sanguíneos, toman el nombre de endotelios. A su vez, por las capas celulares que tienen, se clasifican en. Ya, hasta ahí. Entonces, mire lo que nos dice, ¿no? Primerito se clasifican, ¿no es cierto?, en epitelios de revestimiento. ¿Qué quiere decir esto, no? Que todo, dice, recubre y protege las partes externas del cuerpo y de los órganos vitales. Mire, resalta esta partecita, ¿sí? Ayuda y recubre todo esto, ¿no? En este caso, sí, recubre las partes externas del cuerpo y los órganos vitales, protege sobre todo los órganos vitales. Pero este tipo de tejidos, ¿no es cierto?, se clasifican en cambio en tres grupos internos. Y es lo que vamos a ver. Ayúdenme, por favor, leyendo. A ver, ¿quién me quiere ayudar leyendo? Levánteme la manito, a ver, para ver. Ya, listo. Vamos, Wendy, ayúdame la primera clasificación interna que tenemos acá. Epitelios simples, con una capa de células que recubre órganos o cavidades internas. Ya, ¿no es cierto? Tenemos primerito los simples, nos dice aquí, ¿no? Vaya resaltando, simples. Listo, Joyce, ayúdame el segundo, ¿qué nos dice? Los pseudo... Léale el nombre, pero vamos. El nombre lo indica, parece estar formado por varias capas, pero en realidad... Espera, profe. Hasta aquí, a ver, vamos. No entiendo por qué no vamos. Es que mi hermano está hablando. Ah, ya, listo. Se presenta en vías urinarias y los bronquios. Ya, aquí tenemos los pseudoestratificados, ¿no? En este caso, sí dice que el nombre lo indica, pero parece estar formado por varias capas, ¿no? Y sobre todo, ¿no es cierto?, se presenta en las vías urinarias y en los bronquios, ¿sí? Entonces, es ahí donde encontramos este tipo de tejidos. Listo. Ayúdenme, Anthony Lucero, la tercera clasificación que nos dice. No, ayúdeme, por ahí me levantaban la manito. Ayúdeme, Danilo. Estratificado. Está formado por varias capas celulares, siendo las más externas de forma aplanada.
este tejido puede tener queratina, como la piel, o no tenerla, como las mucosas abiertas hacia el exterior, boca, ano o vagina. Ya. Entonces, en este caso, dime. Esta puedo leer yo la de abajo. Ya, listo, sí, ya vamos allá, ya te doy la palabra. Entonces, miren, en este caso, los estratificados, ¿no es cierto? En este caso dice que está formado por varias capas celulares, siendo las más externas, ¿no es cierto? Las más extremas, perdón. Sí, en este caso, mire, ¿qué dice que cubre acá? ¿Qué cubre? Como la piel, ¿no es cierto?, cubre todo lo que son las mucosas abiertas hacia el exterior, boca, ano y vagina. Le protege a estas partes, ¿no? Es donde está constituido. Entonces, esta también es una de las capas un poquito delicadas, ¿no? Un poquito delicadas. Si estas se dañan, también es un poquito, el dolor es un poco más fuerte, ¿sí? Que en otras partes, como decíamos, por ahí un simple raspón, ¿sí? Entonces hay que tener un poquito de cuidado también aquí, ¿sí? Por ejemplo, si ha visto usted, por ejemplo, en la parte de la boquita, cuando se le abre o cuando se le hace aquí a los costados, arde, ¿no? Duele bastante. Si le ha visto usted cuando tiene las fisuras en estos costados en la boquita, se nos saben hacer, ¿no? O, por ejemplo, cuando tenemos mucha resequedad o el sol los labios, ¿se han visto cómo se les hacen los labios? Y debe ponerse vaselina, arde, duele, ¿no es cierto? Entonces, por eso es un poquito delicado este tipo de tejidos, ¿no? Y hay que cuidar mucho. Listo, ayúdeme leyendo la última partecita del compañero que nos quería ayudar. Yo, profe, Lucero. Ya, sigue Anton. Epitelio glandular. Incluye un conjunto de células con la capacidad de elaborar sustancias de secreción, almacenarlas y luego eliminarlas por medio de un tubo excretor. Por ejemplo, las glándulas mamarias que secretan leche cuando el neonato lacta se clasifica en... Ya, listo. Mire, tenemos aquí, ¿no es cierto?, el tipo de tejidos, ¿no es cierto?, epitelio glandular. En este caso, ¿no es cierto?, hace referencia ya a, son un poquito más delicadas, sobre todo hace referencia a las glándulas mamarias primerito, ¿no? Si ha visto usted, por ejemplo, cuando las mamitas están embarazadas y ya tienen el bebé, pues estas glándulas producen leche, ¿no? Entonces, este tipo de tejido produce esa leche, permite, ¿no?, que haya eso, ¿sí? Y peor aún cuando son mamás primerizas, ¿no? Se nos daña todito el tejido, se sangra, es doloroso hasta que el bebé se acostumbre, ¿no? Entonces es un proceso bastante complicado. Vamos a ver en qué se clasifican. A ver, ¿quién me quiere ayudar leyendo la siguiente partecita? A ver. ¿Alguien por ahí que me ayude, por favor, leyendo? A ver, tengo aquí, ¿quién lo ha leído? Déjeme. Wendy, después Samantha. Vamos, Wendy. Glándulas exocrinas secretan sus productos o conductos que se ponen en contacto con el exterior del cuerpo. Ya, ¿no es cierto? Tenemos las exocrinas, ¿no? En este caso, sí dice que son productos o conductores que se ponen en contacto con el exterior del cuerpo, ¿no? Vamos, ayúdeme, Samantha, las glándulas mixtas. Vaya resaltando, por favor, usted, ¿sí? Vaya resaltando. Glándulas mixtas se encuentran en órganos especiales como el páncreas, que produce hacia el exterior por medio de un conducto. El jugo pancreático se produce hacia el interior, hormonas como la insulina. Ya, listo. Y tenemos las últimas, las glándulas endocrinas. Esas las vamos a revisar la siguiente clase, ¿no? Nos vamos a quedar hasta ahí, chicos, ¿sí? La siguiente clase vamos a terminar de revisar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Lice. Listo, chicos. Entonces, de aquí nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Y terminamos de revisar y haremos el taller. ¿Listo? No se olvide que tiene obra literaria a la 7ª hora. ¿Listo? Listo, chicos. Cuídense. Buen día. Chao, chao.